introducción And today we're going to do a small introduction a un tema to a topic. que voy a hacer una pequeña, también todo es pequeño, pues se nos van 2 Everything's meses, small. una pequeña serie A small series sobre autoridad espiritual, over autoridad authority, espiritual. spiritual authority. Vamos a establecer algún principio nomás. We're going to establish a few principles. Todos tienen Efesios capítulo 1. Do you all have Ephesians chapter 1? Vamos a leer, aunque no vamos a estar en todo ese pasaje, pero para entender mejor desde el 15 al 23. From verse 15 to 23. ¿Lo tenemos entonces? Do we all have it? Leemos juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué pasaje! What a passage. Tremendo. Tremendous. Hay tanta riqueza en este pasaje There's so much richness in this passage que voy a intentar resumir that he's going to try and summarize para apuntar hacia donde queremos hablar hoy, to point to what we want to speak about today. que es sobre autoridad espiritual. That's over spiritual authority. El título de hoy es la superioridad de Cristo. The title for today is Christ's superiority. Como les digo, Efesios, sobre todo este capítulo 1 es bien profundo, As he said, Ephesians, this chapter is very profound, very deep. pero quiero que miremos solo enmarcados en este tema. But we want to stay guarded and surrounded on this Y topic. para ir comprendiendo un poquito, And to be understanding a little bit, debemos entender que esta declaración tremenda que hace Pablo we must understand that this declaration that Paul does es el resultado de una oración. is a result of a prayer. A partir del versículo 16 From verse 16, nos dice que Pablo da gracias a Dios por los hermanos en Éfeso. Paul says he gives thanks for the brothers in Ephesus. Se acuerda de ellos He remembers them, y en sus oraciones and in his les prayers, está pidiendo he's asking que el Dios, that God, el Padre de nuestro Señor that Jesucristo, the Father of our Lord Jesus Christ, no, le dé a la iglesia espíritu de sabiduría that give the church a spirit of wisdom y de revelación and of revelation en el conocimiento de Él. in the knowledge of Him. Ahora, quiero que me entienda algo desde el principio. Now, I want you to understand something from the beginning. Necesitamos comprender lo que dice la Biblia We need to understand what the Bible says sobre autoridad espiritual. about spiritual authority. No lo que pensamos nosotros, Not what we think, ni lo que quizás otros nos han intentado decir. nor what others have tried to tell us. La autoridad máxima que tenemos es la palabra de Dios. The maximum authority that we have is the Word of Y God. como Pablo dice, And as Paul es says, necesario it's necessary que sea la palabra que nos revele that it's the Word of God that reveals to us sobre ese mundo que conocemos poco. over that world that we know so little of.
el mundo espiritual. the spiritual world. Y no solo eso, And not only this, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. we need the help of the Holy Spirit. Es decir, que el Espíritu de Dios, So the Spirit of God, que es el que aquí llama Espíritu de Sabiduría that is the Spirit of wisdom, which is o called Espíritu here, de or Revelación, the Spirit of revelation, nos ayude helps us y nos ilumine and illuminates los ojos de nuestro entendimiento. the eyes of our understanding. Una de las obras del Espíritu Santo One of the works of the Holy Spirit es iluminarnos is to enlighten en us nuestro interior in our para que interior podamos comprender las cosas espirituales. so we can understand the spiritual Y things. sobre todo en este tema de autoridad espiritual, And overall, in this topic of spiritual authority, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo we need the enlightenment of the Holy Spirit. para que nos revele lo que la palabra nos dice. So He reveals to us what the Word of God says. Porque justamente en esta área donde hay mucha confusión Because justly, it's in this area that there's so much confusion y enseñanzas cerradas and wrong and incorrect que teachings hacen que los cristianos that make believers and Christians vivan una vida que no tiene que ver con la palabra de Dios. to live a life that has nothing to do with the Word of God. Gente asustándose de los espíritus. People getting scared of spirits. Gente constantemente presionada se me fue la palabra otra People vez, constantly feeling pressure por supuestamente espíritus by spirits, malignos. by harmful and evil spirits. Pero justamente aquí en Efesios But justly here in se Ephesians, establece una realidad. there is a reality established. Entonces el primer aspecto del conocimiento So the first aspect of knowledge se alcanza mediante la iluminación. is obtained through illumination. Y esta iluminación, And this según el enlightenment, pasaje, according to the está passage, relacionada is in relation al conocimiento divino de la esperanza que tenemos los cristianos. to the divine knowledge that we have in the hope, Y también, segundo, con las riquezas de la gloria de su herencia. and on the riches of the glory of His inheritance. Y el tercero, And the third, con la grandeza del poder de Dios. with the greatness of the power of God. Entonces, esa grandeza del poder de And Dios, so this greatness of the power of también God, nos dice el pasaje que hemos leído, the passage also says that we've que read, tiene su demostración máxima that it has this maximum demonstration en la resurrección de Jesucristo. in the resurrection of Jesus Así que la Christ. demostración máxima del poder de Dios That the maximum demonstration of the power of no es que el God mar rojo se abrió, is not that the Red Sea would split in half. no es que salió agua de una It's roca, not that water came out of a rock. no es que Jesús caminó sobre el It's not agua, that Jesus walked on water. no es que se sanaron los It's enfermos. not that the sick were healed. La demostración máxima del poder de Dios The maximum demonstration of the power of es la God resurrección de Jesucristo. is the resurrection of Jesus Christ. Y ese poder, And this y acá power, empiezan las buenas and noticias, this is where the good news begins. según este pasaje, According to this ese passage, poder de resurrección this power of resurrection opera en nosotros. operates in us. Es a través del Espíritu Santo It's through the Holy que Spirit la iglesia puede manifestar that the church can y manifest experimentar and experiment el poder de resurrección de Jesucristo. the power of resurrection of Jesus Christ. Entonces, si decimos que la máxima expresión And so if we say the maximum del expression poder de Dios of the power of es la God resurrección de Jesucristo, is the resurrection of Jesus yo me Christ, pregunto, I ask myself, ¿qué habrá what must que there Dios no be pueda hacer that God a cannot través do de su iglesia? through His church? Si ese mismo poder If it's the same power está dispuesto para nosotros. that is willing and able for us. Pero para que eso suceda, But for this to happen, debemos entender we must understand lo que la Biblia dice what the Bible sobre says autoridad. about authority. La autoridad Authority empieza por Dios. begins by God. La fuente de toda autoridad The fountain of all authority es Dios. is God. Dios God no necesita does not mean que nadie le dé autoridad. that no one give Him authority. Dios ordena God y orders se cumple. and it's done. En el cielo, In the heavens, Dios da una orden. God gives an order, Los ángeles corren a obedecer and esa the orden. angels run and they go and they Pero fue obey that order. justamente en el cielo But it was justly in heaven donde se encuentra el primer problema en contra de la autoridad. where the first problem against authority Y esto es lo arises. primero que quiero que ponga atención. And this is the first
thing we want you to pay attention on, que Dios that es God la fuente de toda autoridad is the fountain of all authority, y que el ir en contra de la autoridad and that going against authority no ocurrió por primera vez aquí en la tierra, didn't happen first here on earth. ocurrió en el cielo. It happened in the heavens. ¿Sabe You dónde? know where? En medio de los In ángeles. the midst of the angels. Fue en ese ambiente, It was in this surrounding, en medio del trono de Dios, in the midst of the throne of donde God, ángeles van y vienen. where angels come and go, La Biblia nos dice que millones andan por ahí. where the Bible says millions run and they go, Es donde donde vemos por primera vez where we see for the first time una rebelión. a rebellion. Isaías 14 Isaiah 14 y Ezequiel 28 nos and cuentan de eso. Ezekiel 28 tells us about No voy this. a los pasajes porque son muy largos. He's not going to go to the passages because they're Pero too usted se long. acuerda que ahí hubo un querubín But you remember that there was a cherubim, tremendo, majestuoso, precioso, tremendous, majestic, precious, adorador, a worshiper. pero que en cierto momento But in a certain moment, se rebeló contra he Dios rebelled against God. y se rebeló contra la autoridad de Dios. And he rebelled against the authority of ¿Sabe God. por qué? You know why? Porque él dijo, voy a poner mi trono al lado del trono de Dios. Because he said, you know, I'm going to put my throne on the El side of trono de God's Dios throne. habla de autoridad. The throne of God speaks about authority. Él quiso parecerse a Dios He wanted to be like y él se God. rebeló contra la autoridad de Dios. And he rebelled against the authority of God. Ahora este ángel era muy lindo, Now this angel was beautiful. parece que adoraba muy bien, I believe he worshipped very well. seguro que tocaba algún instrumento muy bien, I'm sure he played an instrument very well. pero ahí cuando se rebela contra Dios, But when he rebelled against God, se le terminó el ministerio, the ministry ended porque fue enviado fuera del cielo. because he was casted out of heaven. Pero antes de ser expulsado del cielo, But before being expelled from heaven, él convenció he convinced a una tercera parte de los ángeles. 1/3 part of the angels of heaven. Entonces eso es lo que hoy tenemos como los ángeles caídos. And this is what we have when we call fallen angels. Y en una palabra más común, It's a more common word. son los demonios. They're demons. Los demonios son ángeles caídos, Demons are fallen angels que están en la atmósfera, that exist in the atmosphere, tratando de hacernos daño, trying to do us harm, atacando, attacking us, haciendo planes doing y plans, obedeciendo también. and obeying as well. Para los que no creen en la autoridad, For those who don't believe in authority, los demonios están bajo autoridad también. demons are under authority. Porque Satanás dice algo y salen con un miedo a hacer las cosas. Because Satan says something and they leave with fear doing it. Pero fue ahí en el cielo But it was there in the heavens donde Satanás se rebela contra Dios where Satan rebelled against God, y el pecado en sí mismo and sin in itself fue el pecado de rebelión en contra de la autoridad. was a sin of rebellion against God. Entonces Against aquí His ya se authority. establece un principio. And so there is established a principle. Solo hay dos respuestas a la autoridad: There are two responses to authority: sumisión submission o rebeldía. or rebellion. Y si tomamos el ejemplo de Satanás, And if we take the example of Satan, sumisión submission es algo, es nuestra la contestación the response que agrada a Dios. the response is to please God. Mientras que cualquier forma de rebelión Meanwhile, any kind of rebellion proviene de Satanás. comes from Satan. Cualquier forma en que se manifieste la rebelión Any way that rebellion is manifested, seen, proviene de Satanás. comes from Satan. Él fue el primero He was the first que expresó that expressed su rebeldía y fue en el cielo. his rebellion, and it was up in the heavens. Hay gente que no cree en esto que estamos hablando. There's people that do not believe in this that we're talking Hay about. gente que no cree que haya ángeles, People don't believe that there are angels, pero los hay. but there are. La Biblia nos habla mucho de los ángeles, The Bible speaks a lot about pero hay angels, dos extremos que tenemos que tener cuidado. but there are two extremes we have to be careful of. Uno es la negación. One is No neglection, existen. that they don't exist. No existe todo eso. No, none of that exists. Existe, Exists. se It does dividieron. exist. Pardon? se It dividieron, was divided. algunos se sometieron a Dios Some submitted to God, y siguen trabajando y siguen ministrando en el trono de Dios, and they continue ministering in the throne of God. y otros pasaron a ser los que hoy llamamos demonios. And some are now that we call Y demons. la Biblia nos dice que tenemos una lucha nosotros. And the Bible tells us that we have a constant Y es battle. en ese ambiente, en ese mundo espiritual que nuestra lucha se desenvuelve. And it's in the spiritual realm that our battle it takes act. También está el extremo de llegar a la adoración de ángeles.
there's also the extreme of getting to the worship of Y angels. eso no está bien. That's not right. Solo se adora a Dios. You only worship God. Los ángeles son seres creados Angels are spiritual created beings que están al servicio de Dios. that are to serve Y God. capaz que tengo que hacer otra aclaración acá. And perhaps he has to do another clarification here. Están al servicio de Dios. They are to the service of God. Ellos obedecen They obey las órdenes de Dios. the orders of Están God. sujetos a Dios. They are subject to ¿Por qué God. digo esto? Why does he say this? Porque muchos cristianos Because many Christians, andan por ahí dándole órdenes a los ángeles. somewhere there, they're giving orders to Y angels. si que un ángel venga ahora a mi casa And they say, an angel, come now to my house. y paro un ángel guerrero en la puerta de mi casa. Stand a warrior angel right in front of my Pongo door. otro ángel en la puerta de atrás de mi And I casa. place another angel at the back of my house. Y lo que vengan los ángeles que cocinan y me ayuden a cocinar. And angels come so they can cook and, clean my house. Y algunos han dicho que vengan unos ángeles y saquen mi suegra de una buena vez. And some pray and say, angels come and take my Nunca mother-in-law fueron away. contestadas esa oración. Those prayers were La never suegra answered. sigue ahí. The mother-in-law continues being there. Yo puedo pedirle a Dios I can ask God que envíe ángeles, that He send angels, que me ministren los ángeles. that the angels minister me. Una cosa es pedirle a Dios que los envíe. One thing is to ask God Y for Him otra to cosa es send que yo them. le empiece a dar órdenes a los ángeles. And there's another thing of me trying to order Es angels. decir, que le dije a Dios, salí un poquito del trono It's like as if you said, God, move around, me voy move a out of your sentar throne. acá. I'm going to sit on y voy a it. dar un poco de órdenes ahí en el Ah. cielo porque está un poco And desordenada I'm la going to give cosa. a few orders because there's a No little te bit diste cuenta que disorganized. yo preciso unos ángeles acá que me ayuden. Didn't you realize that I need a few angels around here? Pero los ángeles existen But angels exist y ministran and they y minister. son los que obedecen las órdenes directas de Dios. And they are the ones that obey the direct order Y of Dios God. los usa And God uses en them. muchas cosas, cosas que a veces ni conocemos. Some things that we don't even know about. Pero fue justamente uno de estos ángeles que se reveló But it was justly one of these angels that rebelled. y muestra la triste historia de lo que es la rebelión. And it shows the sad story of rebellion. Esa rebelión That rebellion se manifiesta was manifested en el Edén, in Eden, in the en Garden of el Eden. huerto del Edén, In the Garden of Eden, influenciados por Satanás, influenced by Satan. pero con toda la libertad de elegir someterse a Dios. But all the freedom and the liberty to choose to submit to God, Eva y Adán pecaron en ese orden Eve and Adam sinned in that place. y se rebelaron también contra Dios, And they rebelled against God as well. porque Dios le había dado una orden: Because God had given them an order. no comas de ese árbol. Don't eat that Y ellos tree. podían haber elegido no comer, And they could have chosen not to eat from there. pero sucumbieron. But they nonetheless did. Y de ahí viene toda la historia en el lío que estamos metidos hoy. And from there comes all the whole story that we're all involved in this now. Pero justamente But justly, Efesios lo que nos está diciendo Ephesians, what it's trying to say to us, que hubo un momento that there was a moment en que este poder de Dios where this power of God, tremendo tremendous, se manifiesta en Jesucristo. is manifest in Jesus Christ. No solo todo lo que él hizo en su ministerio terrenal, Not only everything that he did in his ministry, sino que en on su earth, máxima expresión but his maximum expression. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados Jesus dies on the cross for our y en el sins. poder de Dios, dice Efesios, And in the power of God, es Ephesians says, resucitado he is y no solo resurrected, resucitado, and not only is sino que resurrected, sentado a la diestra de Dios. but he is standing on the Es throne of decir, que God. toda autoridad It's to say all authority pasa a ser de Jesucristo en esa resurrección goes to be with Jesus Christ in this y en esa resurrection ascensión. and that ascension. Estoy hablando del Dios hecho hombre. He's talking about Jesus made man. Dios God, nunca perdió la autoridad. God never lost his Pero authority. Dios cuando se encarna But God, when he's a incarnated través del sacrificio, through sacrifice, Él es ascendido he is y ascended. es cuando Jesús dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. And that's where he says, all authority is given to me in heaven Y and on ahora earth. Jesús And now Jesus está entronado, is enthroned. es la fuente de toda autoridad. And he's the fountain of all authority. Y lo que antes no sucedía And what before didn't happen comienza a suceder a partir de ese momento. begins to happen from that point on. La Biblia nos The dice Bible que says tenemos lucha that we have que battles no es contra carne ni that are sangre, not against flesh or blood, sino contra principados, but against principles, contra potestades, against might powers, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, over the governors of the darkness of this world, contra huestes espirituales de maldad spiritual evilness en las regiones celestes. in the regions. Fíjese que es parecido a este pasaje. Look and see that similar to this Dice el passage, versículo 21, verse 21, sobre todo principado y autoridad over all principle and y authority, poder y señorío
and power and dominion, y sobre todo nombre que se nombra, and over all name that's named. no solo en este siglo, sino también en el venidero. Not only in this age, but in the age that's to Pero el come. versículo 21 But verse nos 21 dice que Jesús says that Jesus está sobre todo, is over everything. sobre todo. Over everything. ¿Hay algo Above por everything. encima de Jesús? Is there something above Nada. Jesus? Nothing. Él está sobre todo. He is above No hay all. poder There's no power por encima de Jesús. above Jesus. Ahora, este sería tema de otra prédica, Now pero this bueno. would be like a topic for another preaching, but Lo que nos dice la Biblia, what the Bible says, que Jesús está por sobre toda autoridad. that Jesus is above all authority. Nos dice ahí la palabra, The Word of God says, sobre todo principado, dice primero, ¿verdad? over all principle, it says first. Esta palabra principado This word principle es la palabra arge. is the word ahe. Arge. Arge, No sorry. digas muy fuerte que nos siente John Oh, don't say it too loud so John isn't here. y nos corrige. Ahe, and he can correct us. Pero nos está hablando dentro de su contexto But it's talking among its context de fuerzas espirituales. of spiritual powers. Esto se repite como ya lo vimos en Efesios 6. This is repeated as we said in Ephesians 6. Es decir, que Jesús está por encima It's to say that Jesus is above all, de todo principado, above all principle. está por encima He's above de toda autoridad. all authority. Y esta palabra ahí es exousia, And this Ah, word dale, is, wow, exousia. que es una palabra That's a word que se usa para fuerzas that espirituales, is used for spiritual powers, pero también but also para gobiernos terrenales. by earthly government. Así que Jesús So Jesus está por encima de cualquier gobierno terrenal. is above all earthly government. A veces nos cuesta entender esto. Sometimes it's tough for us to understand ¿Cómo que this. Jesús está por encima de cualquier gobierno terrenal? How is Jesus above all earthly government? ¿Cómo es que tiene autoridad sobre cualquier gobierno terrenal? How is it that he has dominion over all earthly governments? Y hay ciertas figuras que no nos gustan mucho. And there are certain figures that we don't like. Por ejemplo, For example, capaz que me escuchan allá en Norcorea. maybe they Aunque hear no him in tengo North que entrar Korea, nada de esto. Pero But- el que se murió, que no me acuerdo el nombre. the one that died. Yo no sé si usted sabe las historias de ese gobernante. I don't know if you know the stories of this governor. Ahora dejó al hijo. Now he left the son in Pero charge. él hacía enseñar en las escuelas But he would make being taught in a the los niños schools chiquitos que to- empezaban la escuela to the young children that would start school libros de texto books of text donde decían que él y el hijo que está ahora where the books would say that him and his son, who's now in habían power, creado el mundo. had created the world. Donde decía que él había nacido con una inteligencia sobrenatural Where it says that he had been born with a supernatural higher intelligence. y había creado muchas cosas And he had- aparte del mundo. And he had created so many things around here on earth. Y ustedes dirán que yo estoy inventando, pero averigüen. You may think that he's Porque inventing it, esto but como look que it up. está más allá de lo que uno puede entender cómo una persona llegar a eso. Because it's hard to understand that how could someone even do this? También él decía, He also would say, yo no entiendo mucho de golf, he doesn't understand much about golf, pero él decía but he would say que había ganado su primer campeonato de golf that he had won his first championship in golf en 10 golpes. in 10 shots Es or decir, que hits. parece que tienen muchos más. Yo nunca jugué al golf. It seems like it's Pelota nada más para Just, 40 simple niños, ball una and, pelota. just like a little hole in a ball. Pero It's too todo much eso fun, lo but enseñaba all that he would teach porque él estaba influenciando a esas because generaciones, he was influencing this generation, como a las que están ahora, like the ones that are exist a now, adorarlo. to worship him. Entonces uno dice, ¿cómo Dios permite eso? And so you may think, how does Bueno, God permit justamente hay this? planes But just there's que plans nosotros no podemos todavía that entenderlo, we cannot understand yet. pero que Dios está permitiendo eso. But God is allowing this. Pero a pesar de ello, But apart from them, Jesús está por encima Jesus is above de them, cualquier gobierno terrenal, above all de earthly cualquier governments, presidente, any president, de cualquier jefe, of any boss, de cualquier magistratura, of any de cualquier juez. any kind of judge. Dios, el Señor está por encima de eso. God is above all of them. Por eso nos sorprende muchas veces el Señor. That's why the Lord surprises Lo us hemos many visto aquí en la times. iglesia muchas We've veces. seen it here in church many Hay times. personas con un pie fuera de este país. There are people that with a foot out of this country, La ley dice no va más, the law says you won't come no se anymore. puede quedar. You can't stay Y here. oramos. And we pray. Y nosotros estamos seguros, And we're sure Dios, tenemos que respetar esas we leyes, have to respect these
these laws, respetamos esas we leyes, respect these pero laws, sabemos que por encima está but we Jesucristo. know above them Y Jesus tantas Christ is. veces And so many ha times sucedido it's que happened de un día para el that otro from one day to the la other, situación cambia the situation y changes esa gente se queda en el país. and those people are ¿Cómo allowed se to explica eso? stay in the country. How is that Sencillamente por explained? lo que dice Efesios. Simply by what Ephesians Jesucristo está por says. encima de cualquier gobierno Jesus Christ is terrenal. above all No earthly importa lo que government. digan, Doesn't matter what no they importa say. las leyes, Doesn't matter the es laws. Él el que da la última It's orden. Him that gives the last Está por word. encima de cualquier He's gobierno. above all government. Está por sobre todo poder. He's above all power. No hay poder más grande que el poder de There is Jesucristo. no greater power than the one that comes from Jesus Christ. Siempre quisieron imitar el poder de Dios. They always try to imitate El Jesus enemigo Christ's quiere power. imitar el poder de Dios. The enemy wants to imitate God's Esto power. lo vemos desde el tiempo de Egipto. This we even see in the time of Egypt. Aarón tiró su vara Aaron throws his staff, y los magos de Egipto tiraron sus varas and the magicians or the wizards of y también se also convirtieron en serpientes. threw their staff, and they all turned into Pero un serpents, snakes. evento But according to the que event, marca la diferencia. which marks the difference, La vara de Aarón, the staff of Aaron convertida en serpiente, converted into a se snake. comió las otras dos It serpientes. ate the other snakes. El enemigo puede imitar, The enemy can imitate, pero el verdadero poder but the true power y el poder ilimitado and the power that is limitless procede de Dios, comes from que God, hizo todas las that made cosas. all things. En Dios hay autoridad. In God there is authority. Jesús está por sobre todo principado, God is above all por principles, sobre toda autoridad, over all authority, por sobre todo poder over all power, y por sobre todo señorío. and over all seniority. La palabra Lordship. señorío The word lordship viene, su raíz es Señor. comes from Lord. Y esto tenía un impacto grande en la sociedad. And this has a huge impact in society. Porque en aquella sociedad Because in that society, donde Jesús estuvo where Jesus was, y donde la iglesia se desarrolló, and when the church developed, permitía un solo Señor, he allowed only one Lord, y era el César. and it was El Caesar. gobierno romano The Roman Empire exigía would expect que sus ciudadanos that their citizens proclamaran would proclaim constantemente y constantly sobre todo delante de las autoridades and overall above and in front of authority que el César era el King. that Caesar was Lord. Es decir, que cuando había una confrontación And so when there was a y las confrontation autoridades le preguntaban a alguien quién es tu Señor, and the authority would ask, who is your Lord? tenían que decir César es el Señor. They had to say, Caesar is my Lord. Cuando el César aparecía When públicamente, Caesar appeared publicly, la gente tenía que empezar a gritar, people had to scream, César es mi Señor. Caesar is my Lord. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Que empezaron los cristianos That the believers, the a andar por Christians, el mundo started in the y world proclamando Jesucristo es el and they Señor. started proclaiming Jesus Christ as Eso trajo Lord. una confrontación. That's another confrontation. Muchos murieron. Many died. Muchos no negaban a Jesucristo. Many would not neglect the name of Jesus Christ. Proclamaban el señorío de They Jesucristo. proclaimed the lordship of ¿Por Jesus qué Christ lo in their hacían? lives. Why did they do it? Porque entendieron Because they que understood por sobre toda autoridad, that above all por authority, sobre todo above principado, all por principle, sobre todo poder, above all power, está el señorío de is the Jesucristo. lordship of Jesus Por eso Christ. Jesús That's why Jesus es el Señor de is señores. the Lord of lords. Jesús Jesus es el único is the only que one puede ser llamado that can be called en cualquier parte de la in creación any place of creation, Señor de señores. Lord of lords. Porque lo es. Because he is. Porque en la cruz venció. Because in the cross he Pagó conquered, el precio por nuestro pecado paid the price for our y sins, resucitó entre los muertos. and he resurrected among Él the es el dead. único He is the only que one puede ser llamado that can be called Señor de señores. Lord of lords. Y el único And the only que la one iglesia that the church tiene que llamarlo needs to call Señor de Lord señores. of lords. A Él toda la To gloria. him be all the A nuestro glory. Señor de señores. To our Lord Y of no lords. solo eso, And not only this, también está por encima he is above also de todo nombre que se nombra. of all name that's named. No importa el It nombre. doesn't matter the No name. importa que ilustre sea el It nombre. doesn't matter how illustrated the name may No be. It importa que poderoso sea el nombre. doesn't matter how powerful the name Él is. está por encima. He is above. Hoy hay gente Today there's people que se cree muy poderosa, that they think they're very que powerful, cree que tiene las riendas de todo. that they think they have the reins of everything. Obama es uno de ellos. Obama's one of Ha them. mentido en sus campañas diciendo que era cristiano y He's se ve que no es lying nada de in his cristiano. campaigns and saying that he's Christian and he's Él not se Christian at piensa all. que tiene la autoridad última He thinks he has the last authority y el poder de hacer lo que quiere and the power of doing whatever he wants
según él, para el cuidado de su nación. according to him, to the good and the well-being of his nation. Pero por encima de But Obama, above Obama, le queremos recordar we want to remind him, a los poderosos de este to mundo, the powerful ones of this que world, Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Lord. Puede haber hombres poderosos económicamente. There could be powerful men economically. Hay gente que tiene tanta plata There are people that have so much money que no le daría el tiempo para contarla. that it wouldn't even give them enough time to count it all. Hay gente que tiene mucho. There are people that have a Creo lot. que uno es mexicano. One is Mexican, No. we think. I think Dos. so. Sí, todo está ahí en medio. Two Mexicans? Oh, wow. ¿Eh? An Indian, yeah. De la India hay otro también, de los India, más. one Y of hay the otro, top. el tercero, el The cuarto, one, the fourth one is? ya que estamos, no, de Uruguay. Where else? He's from Uruguay? No. Ya adelantaste. Pero esa gente se cree muy poderosa. But these people think they're very powerful. Influye en las decisiones de los mandatarios They también. influence in certain decisions even. Es más, va a países donde no es su país. It's more, they go to countries where it's not their Con su country, dinero influye en el gobierno. and with their money they influence in the Eso lo government. sabemos todos. That we know, we all know. Hace años atrás, Years ago. usted de Colombia, ¿verdad, hermano? Colombia, ¿Ah? Pablo Escobar, ¿verdad? Pablo Escobar, Poderoso el hombre. he's powerful No se man. podía negar. We couldn't neglect, we Pero couldn't como deny. Pablo Escobar, But like Pablo Escobar, como Obama, like o Obama, como a estos or like mexicanos, these Mexicans, rich Mexicans, todo tiene un tiempo. it all has a time. Dios tiene un tiempo para todo. God has a time for everything. ¿Por qué? Why? Porque el único que está por sobre todo nombre que se nombra, That the only one that's above all names that are Es named Jesucristo. is Jesus y Christ. por eso nos dice And Filipenses because of this, Philippians says que debido a esa obediencia que tuvo Jesús, that according to this obedience that Jesus a had, esa sumisión al plan del this Padre, submission to the plan of the Father, fue exaltado hasta lo he sumo was exalted to the Most y se le High. dio un And nombre they gave him a que es name sobre todo that is nombre, above all names. es sobre todo It's nombre, above all su names. nombre es His Jesucristo. name is Jesus Ese Christ. nombre está poderoso That name is so que falta powerful muy poco that tiempo little time is para left que toda rodilla se so doble. that every knee will Y bow confiese el and señorío de confess the Jesucristo. Lordship of Jesus No Christ. está diciendo que va a ser It's voluntario. not saying that you're going to be a volunteer. Voluntario lo hacemos nosotros. Voluntarily we do Que el it. Espíritu de Dios está en That the nosotros. Spirit of God is in us. Nos arrodillamos ante la excelencia de Dios, We kneel before the excellence of ante el God, reinado de Jesucristo. about the Lordship of God. Pero viene un tiempo But a time is en going que to no come importa si crea o si no where it crea, doesn't matter if you believe or you don't si es believe. demonio o lo que sea, It doesn't matter si es de los poderosos de este if you're mundo, the powerful ones in this van a world. doblar You're going rodillas. to kneel. Es el único It's the nombre, only name, el que sobre todo the nombre, name that's above all en que names, toda rodilla se doblará. that every knee Eso shall lo dice la bow. Biblia. That's what the Y lo Bible vamos a says. ver. And we're going to see it. Está por encima. He's above everything. Y lo último, And que lastly, voy a hablar poco, that he's going to talk a porque es little parte de lo que viene. because it's what's coming. Dice el versículo 22, Verse 22 says que sometió todas las cosas bajo sus pies. that he submitted everything under his feet, Sometió todas las cosas bajo sus pies. and he put all things under his feet. El señorío de The Jesucristo Lordship of Jesus Christ se manifiesta en la autoridad de sobre todas las cosas. is manifested in over all things, Y es sin límites, and he's without limits porque es sobre todas las cosas. because he's above all things. Nada de lo que piensen Nothing that you can think escapa de la autoridad de Jesús. escapes at God's Yo no control. sé si esto tiene alguna aplicación en tu vida. I don't know if this has some sort of application En in la your mía life. tiene muchísimo. In my life, it has so much. Si Jesucristo es el Señor, If Jesus Christ is Lord, ¿qué problema me estoy haciendo? what am I making a big Aunque problem a veces of? me lo hago igual. Even though nonetheless I sometimes Pero do. Jesucristo es el Señor. But Jesus Christ is Él tiene Lord. todo bajo autoridad. He has everything under Todo lo authority. que pase, Everything that lo que happens, suceda, everything that me occurs, guste o no me whether I guste, like it or está not, bajo autoridad de is under the Jesucristo. authority of Jesus Yo Christ. tengo que estar tranquilo. I have to be peace, Y también tengo que estar seguro and I have to be sure en mi caminar cristiano. in my Christian walk. Hermanos queridos, Beloved brothers, todo está bajo la autoridad de Jesús. everything is under the authority of Y Jesus. cuando digo And todo, when I say everything, es sencillo. it's simple. John, John, ¿cómo se dice todo en griego? how do you say everything in Greek? Hola, Hola? hola, Hola. hola, Hola. hola. Hola.
En griego, in Greek, en español, in en Spanish, inglés, in English, en japonés como in azúcar. Japanese, like asuka. ¿Sabe lo que quiere decir todo? You know what all means? Yo hice estudio de lenguas cuando era He joven. did a study of languages when he was Y esto younger. fue profundo. And this is very deep. Todo Everything significa means todo. everything. Wow, that's deep. No, esto te lo digo de vuelta para que lo Say it imagines. again. Yo sé que so esto you es fuerte. can Esto see no, that this is strong. a mí me costó años It entender. took him years to understand. Todo Everything significa todo. means everything. Todo está bajo la autoridad de Dios. Everything is under the authority of God. Entonces, And yo les so, dije que íbamos hoy a establecer una pequeña base de este tema. we're going to establish a base for this. Si yo digo y la Biblia me enseña, If I say, and the Bible teaches me, por lo que le pedimos al principio al Espíritu Santo, by what we asked the Holy Spirit at the beginning, que nos ilumine en esta revelación. that He illuminated us in this revelation. Y si estamos de acuerdo que la Biblia dice If we are in agreement of what the que Bible todo says, está bajo la autoridad de Jesús, that everything is under the authority of Jesus, mi pregunta es, my question is, ¿por qué hoy cristianos why are there believers today que andan con tanto temor de lo que el enemigo le pueda hacer? that are going around with so much fear about what the enemy can do to them? ¿Por qué hay tanto cristiano Why are there so many believers que está escondiéndose del que tendría que esconderse? they're hiding when there's other people that should be En otras hiding? palabras, In other words, la Biblia me dice the Bible tells que el que me está conmigo that the one that's es más fuerte que el with que está en el me mundo. is stronger than the one who's in the world. ¿Por qué yo tengo que andar temiendo del enemigo Why do I have to fear the enemy cuando es el enemigo que tendría que andar teniendo miedo de mí? when it's the enemy that should fear me? ¿Por qué? Why? Porque yo soy musculoso. Because I'm Yo me muscular. visto así con ropa grande para que no me vean el músculo. He wears loose things so you wouldn't, see that. Por el aspecto físico que Because tengo. of the physical aspect that I have. No. Si fuera por eso. If it was for that, then El enemigo the enemy tiene miedo is scared de aquel que lo venció. of the one that conquered and Y el que lo defeated venció him. And the one who defeated está en tu him vida y en la mía. is in your life and my El que life. lo venció The one who es conquered el que está him sentado a la diestra de Dios. is the one who's standing and sitting at the El throne que of grace. resucitó de entre los muertos He's the one who rose from the y dead fue sentado a la diestra de Dios. and he was sitting Tiene at toda with the autoridad. Father with all authority. Entonces el que tendría que salir a esconderse es el otro. So no yo. the one who should be going around and running and hiding is Pero hoy him. hay enseñanza But today there's a en teaching donde la gente gasta sus where oraciones, people waste their prayers, su tiempo y su esfuerzo their time and their effort en andar haciendo planes en contra del enemigo. in doing plans against the enemy. Y quizás suene exagerado, And perhaps it may sound pero hay exaggerated, gente que anda diciendo, el enemigo but there are people that go around and say, oh, the enemy, me quiere he matar, wants to kill me me, va a esperar en la esquina. he's going to wait for me in the Pero yo me corner, voy a ir por el otro but I'm going to lado go through the other y way. le voy a poner un ángel en el And I'm medio going para to que no put me him an vea. angel in the middle so he's Y not going to be empieza able a to hacer touch todas me. esas cosas, And they begin to do all these esas things. oraciones And these que prayers no tendrían que ser, that shouldn't porque happen. sencillamente Because simply, sería decir, it would be saying, ¿dónde está el enemigo? where's the ¿Me enemy? está esperando? Is he waiting for me? Pobre de él. Poor Pobre guy. de él. He's going to Porque el que get está it. conmigo es más Because the grande, one that's with me es is más stronger. poderoso, He's more es más powerful. fuerte. He's stronger. Hay gente There are people muy preocupada. that are very Yo worried. también he estado orando. He also has been Hoy se praying. termina la semana más, para mí la más espiritualmente hablando, la más semana más difícil en Toronto. Today, the week that's the most difficult week spiritually speaking for him. Ahí andan celebrando. They're celebrating. Ahora es un orgullo. Now it's pride. El enemigo está haciendo un trabajo en contra de la iglesia. The enemy is doing a work against the Porque church le están diciendo a esa comunidad because he's saying to this community que en la iglesia no son bienvenidos. that in the church they're not welcomed. Y eso es mentira. And that's a En lie. la iglesia son bienvenidos todos In los the church, pecadores. they're welcome. All Porque sinners acá are van welcome primero. because we're the first Si no, ones. yo no estaría acá. If not, we would not be El here. problema no es la gente, el problema es el The pecado. problem is not people, the problem is sin. Y le tenemos que ir a decir a esa comunidad que Dios los ama. And we have to go tell this community that we love Que them, nosotros no lo odiamos. that we don't hate them. Porque si odiamos a un homosexual o una lesbiana, Because if we hate a homosexual or a me lesbian, tendrían que odiar a mí porque they yo would soy have to pecador hate me también. because we've sinned as well. Yo fui perdonado. I was forgiven. Nosotros amamos a la gente. We love people Porque Dios los ama. because God loves Pero them. Dios desecha el pecado. But God does not like sin. Entonces nos encontramos con ese trabajo del enemigo And so we find ourselves with the y enemy's nos work. encontramos haciendo
la famosa guerra, que creo en eso, la guerra espiritual. And we find ourselves in the spiritual warfare, Pero una guerra que no está en la palabra. but a warfare that is not in the Word of God, Porque empezamos a hacer cosas que no están en la Biblia. because we start to do things that are not in the Bible. Y cuando hable de eso, algunos se van a arrancar así la Biblia. One day when he Pero- speaks about this, some of you guys are going to be stunned. Pero la palabra me enseña But the Word of God teaches que me Jesús está por sobre toda autoridad. that Jesus Christ is above all Lo que authority. estamos viviendo son tiempos bíblicos. What we're living is biblical Y times. lo que tenemos que estar seguros And what we need to be sure es of que mientras la iglesia esté en la tierra, is meanwhile the church be here on es earth, para hacer sal y luz. it's to be salt El and Señor light. está con The nosotros. Lord is with No us. importa el ataque de afuera. It doesn't matter the attack that comes Mientras from vivamos inside. bajo la sumisión de Dios, Meanwhile, we live under the submission of la God. protección de Dios está en nuestras The vidas. protection of God is upon our La life. Biblia no me dice nada The Bible doesn't say de anything sacar la espada espiritual of taking the spiritual sword y out cortarle la cabeza a los demonios. and cutting the head of demons. La Biblia no me dice nada The enemy doesn't, the Bible doesn't say anything. de andar haciendo cosas con sal y clavarla en el terreno para Doing marcar things el with salt terreno. and putting stuff on the earth. And La Biblia no me dice nada the Bible doesn't say de anything andar tirando aceite por la ciudad. of throwing oil upon the city. La Biblia me dice The algo. Bible tells me something. Someteos a Dios. Submit to God. Resistir al diablo Resist the y enemy huirá de nosotros. and he will flee from ¿Cuál es el you. trabajo nuestro? What's our job? Someternos a To Dios. submit to God. Someternos a Dios. Submit to Si God. vivimos una vida If we live a de life sumisión a of Dios, submission to el God, enemigo sale. the enemy will El enemigo flee. no puede He soportar cannot stand un hombre o una a mujer man or a que woman se someten a Dios. that submits to El God. poder de Dios se manifiesta en esa The persona power of God is manifested y through el that enemigo no person. lo puede soportar. And the enemy cannot Todo lo stand it. sometió bajo sus pies. Everything is submitted Yo under his dije que iba a ir feet. terminando y a terminar. He was going to finish and he's Y finishing también es off. parte de otra prédica, And it's also part of another pero preaching, quiero dejarlo como base. but he wants to leave it as a base. No solo lo sometió bajo sus pies, Not only did he submit it under y their acá está feet, la buena noticia para que te lleves a tu and casa. here's the good news for you to take home. Dice el versículo 22, The 23, perdió, 22, sí. Verse 22 says, Sometió todas las cosas bajo sus pies and he put all things under his feet, y se lo dio a alguien. and he gave it to someone. ¿A quién se lo dio? Who did he give it to? ¿Qué dice ahí la Biblia? What does it say? ¿A quién se lo dio? And who ¿Se did he lo give dio a it quién? to? Who did he give it to? ¿Cuántos son iglesias? How many of you guys are church here? ¿Cuántos son la iglesia del How many of you guys are Señor? the church of the Lord? Esa autoridad That que authority Jesucristo tiene that Jesus Christ y has, que somete todo bajo sus and pies, he submit everything into his Todo. feet. Everything. todo, Everything. todo Everything. se lo dio a la He iglesia. gave it to the church. Esa autoridad, That authority, ese poder that power que se manifestó that was en su manifested esplendor, in his en la splendor, resurrección y ascensión de in the Jesucristo, resurrection and ascension to Fue the dado a la heavens, iglesia. was given to the ¿para church. qué? Why? Para que hagamos un espectáculo, So that we make a para spectacular que scene. pongamos un cartel afuera y vengan a ver el espectáculo del poder de Dios, So you can put a sign and say, come see the spectacle. vengan a ver The cómo se power. cae la gente, See how people fall. vengan a ver lo que pasa acá, Come see what's going on no, here. para No. predicar el No, Evangelio, to preach the para gospel. salvar a los To perdidos. save the people that Recibirá are el lost. poder You'll receive the cuando haya power venido sobre vosotros when he comes upon el us, Espíritu Santo the Holy y me Spirit, serán testigos. and you will be ¿Para qué es witnesses. el poder? What's the Para ser power for? testigos de To be Jesús. witnesses of Jesus. Para predicar la To palabra, preach the para word. decirle al mundo To say to the world que hay una fuerza that espiritual, there's a spiritual power, demoníaca, spiritual, Satánica. satanic, demonic, que tiene un destino, that has a que destiny es ir al lago de fuego, that's on the y que fire, los que lo siguen a and Él that those that follow también it van a ir ahí. will also go Pero que hay there. una puerta But abierta, there's an open la de la door salvación, of salvation en Cristo Jesús, Señor in nuestro, Jesus Christ que en la there cruz del on the Calvario cross and pagó el Calvary. precio por todo. He paid the price for Y el que everyone. acepte a Jesucristo Those that accept Jesus como su Christ Señor y as their Salvador Lord and tiene una Savior eternidad con aquel have an eternity with que Him, tiene todo bajo autoridad. with the one who has Todo everything bajo under His autoridad. authority, everything under Los authority. tiempos están difíciles, Times are pero todo difficult, sigue bajo but autoridad de everything Jesucristo. falls under God's A Él authority. sea la To gloria Him be the y glory la honra and the por honor los siglos de los for siglos. age to age, A for all Jesucristo time. nuestro To Señor. Jesus Christ our Lord. Pónganse de pie con ese aplauso, Please hermano. stand and continue to applaud. Solamente hoy Only today, recuerde esto. remember this. Toda autoridad All authority proviene de Dios. comes from God. Con eso pusimos la base.
With that, we place the base. Toda autoridad All authority proviene de Dios. comes from God. Dios no necesita que alguien le dé autoridad. God doesn't need someone to give him Él es authority. la fuente de toda He autoridad. is the fountain of all authority. Y esa autoridad, And that authority, Él la da. he gives Él it. la da. He gives it. Y hoy, solamente hoy, And today, only today, ya vimos we saw que le fue dada a la iglesia. that it was given to the Le church. fue dada a la iglesia. It was given to the church. Por eso predicás. That's why we preach. Algunos se convierten, otros no. Some convert, some don't. Pero tenés la autoridad de Dios, But you have the authority of God de hablar su palabra. to speak his word. Por eso no tengas miedo That's why don't be de afraid poner las manos en los enfermos. to place hands on the sick. Si Dios los sana, Dios los sana. If God heals them, God Pero heals them. tenés la autoridad. Do you have the Tenés authority? la autoridad. No tengas miedo contra el enemigo. Don't be afraid against the Porque enemy. también se nos dio autoridad Because all authority was also de given tomar en las manos escorpiones y serpientes. and to grab onto scorpions. Eso snakes. no es literal, no vaya a ser una locura. And that's not literally. Don't Porque go algunos grabbing andan ahí agarrando la snakes or serpiente scorpions. y poniéndose en la Because cara. some people are grabbing snakes Y and han placing them muerto on their algunos face. por Some hacer people esa have locura. died for Está doing this hablando de craziness. demonios, está hablando de Some people fuerzas speak espirituales. demons, Serpientes y spiritual forces, escorpiones. Scorpions, Tomarán and cosa mortífera, veneno. they will drink poison No and les hará daño. it won't harm Porque la them autoridad está sobre la iglesia. because the authority is given to La the autoridad church. está sobre tu vida y sobre la mía. The authority is given upon your El life and my enemigo no life. tiene nada que hacer en tu vida y en la mía. And the enemy has nothing to do in Nosotros our somos la lives. autoridad. We are the Y si authority. nos sometemos a Dios, If we submit to God, no tenemos ningún problema. we have no La problem. autoridad está en la iglesia. The authority is in the La church. autoridad está en la iglesia. The authority is in the church. Y esa es la base de hoy para los próximos 3 o 4 mensajes. And that's the base for the next 3 or 4 Así que ya messages. saben lo que va a predicar la So próxima. you already know what he's going to start preaching about. Así que no se aburra y espero que So venga. don't be bored, and we hope that everybody can Pero lo come. que quiero hacer en esta pequeña serie But what he wants to do in this small series es enseñar is teach base bíblica para esto que es autoridad. biblical base for this authority, Autoridad espiritual. this spiritual authority. Toda autoridad Every es authority delegada. is delegated. De esto vamos a hablar más después. This we're going to speak La more about. autoridad en tu casa es delegada. Authority in your home is La delegated. autoridad en el trabajo es delegada. The authority in your workplace is La autoridad en la delegated. iglesia es delegada. The authority in the church is No delegated. pertenece a nadie, sino que viene de It Dios. does not belong. It does not come from anyone. It comes from God. Así que el jefe ese que no aguantas más, And tiene so autoridad de the Dios. boss that you can't stand anymore, well, someone ¿Qué delegate. vas a hacer? What can you do? Orar. Pray. Y si no cambia de trabajo, If not, change your job. Dios le dio autoridad. God gave him authority. Los presidentes tienen autoridad. Presidents, they have authority. ¿Qué vamos a hacer? Hay que What we're gonna do, we someterse. have to submit. Hay gente que viene a este país y dice, ah, yo acá me roban los taxes, no pago nada. People say, well, I come here to the Fíjate que country, they el rob me retiro my un día lo va a pagar. taxes. But if you don't pay your taxes, one you're gonna have to pay all together. Trust me. Estamos en Canadá, así We're es here in gobierno, Canada. hay que That's how it is. someterse. We have to submit. Oremos, Let's pray. oremos, Let's pray. oremos por